En este tema 1 vamos a ver las relaciones entre negocios, gobierno y sociedad. Como podemos ver, el gobierno hace y aplica políticas y reglas para estructurar los negocios, el gobierno, la sociedad y el Estado, y además ejerce el poder económico y el poder regulatorio que tiene efectos sobre los negocios. En general son las autoridades que dirigen, controlan y administran las instituciones del Estado, el cual consiste en la conducción política general o ejercicio del poder del Estado. El sector económico, que es con quien el gobierno se une para la creación de presupuestos, y estos a su vez dictan las medidas económicas de acuerdo a la situación del país, al igual que las medidas ligadas al déficit fiscal, exportación e importación, inflación, producción, entre otros. En tanto, podemos ver aquí que los componentes de los negocios en el cual interviene el gobierno y sus políticas son componentes gerenciales, de manufactura o de producción, en el mercado de finanzas, mercado de servicios, inversiones y entre otras actividades. Por tanto, podemos observar que las actividades económicas se rigen directamente en el mercado. Aquí podemos ver que hay necesidades, hay bienes y servicios, y a su vez las necesidades las podemos dividir en básicas y secundarias. Aquí podemos hablar un poquito sobre las necesidades de Maslow, en el cual el mercado orienta sus productos o su oferta para satisfacer necesidades en una demanda. Sin embargo, este mercado podemos dividirlos en producción, distribución y consumo. Entre las actividades económicas, la parte productiva, sigamos un ejemplo de las panificadoras. En primera instancia tenemos la materia prima para producir el pan que llega a nuestros hogares. Luego, una vez hecho ese pan, tenemos que tener canales de distribución y literalmente es otra actividad económica. No es lo mismo una actividad económica de distribución que una actividad económica de producción. Y una tercera actividad que es la parte de consumo o la comercialización del producto que se ha fabricado. En este mapa mental podemos ver que el mercado está compuesto por consumidores, productores, la demanda, conducta del consumidor, y aquí tiene que ver también la macroeconomía, porque esto afecta directamente tanto a los consumidores como a los productores. En cuanto a los consumidores, tenemos familias, pueden ser mercados o ser proveedores. Aquí tenemos que recordar un poco la relación que existe de business to business, business to customer o customer to customer. En otras palabras, los tipos de mercado que nosotros podemos accionar. En este modelo de relación de empresas y la economía, vemos que la función de la empresa es coordinar los factores productivos, crear o aumentar la utilidad de los bienes, asume riesgos y crear riqueza y empleo. De igual manera, los recursos o factores productivos lo tenemos de la tierra, trabajo y capital. Todo sistema económico debe resolver tres problemas básicos: qué producir, cómo producir y para quién producir. La sociedad se divide en agentes económicos con distintas funciones: economías domésticas, empresas y sector público. Por lo tanto, si tenemos una sociedad civil organizada, vemos que existen tres elementos que se relacionan, que son ideas, cosas materiales y las instituciones. Esto es la base de un proceder de un gobierno totalmente democrático. Las instituciones, la parte material o la parte de comercialización y las ideas que puedan surgir de esta. Entonces, podemos ver que existe una relación BGS, se conoce, que es una interacción entre negocios, gobierno y sociedad. Vamos a trabajar un poco en los modelos que existen. El primero de ellos es el modelo del mercado capitalista, donde los negocios operan en un ambiente puramente de mercado y hay fuerzas económicas que modelan este mercado. Debe de existir en un mercado capitalista las regulaciones del gobierno. El mercado tiene que tener una disciplina en sus actividades económicas y privadas y a la mejor medida para ver el rendimiento de una corporación y todas sus ganancias. Pero debemos de tener claro que todo negocio, toda empresa funciona para hacer dinero, que es su principal objetivo, tener su liquidez. Veamos un ejemplo de un mercado capitalista.
Un pequeño ejemplo de por qué el libre mercado es la base del progreso social y de por qué la intervención del Estado a través de los políticos con sus políticas intervencionistas en el mercado libre perjudican a los que más lo necesitan. Imaginemos que una gran empresa farmacéutica privada con sede central en Estados Unidos invierte en una actividad cantidades astronómicas de dinero para desarrollar un potente medicamento contra el COVID. Tras 2 años de desarrollo, el medicamento es un éxito. La población estadounidense enferma de COVID y también gran parte de la europea, y estas alcanzan la curación de la enfermedad. Sin embargo, el precio del medicamento es tan tremendamente alto que la seguridad social de la mayoría de los países no alcanzan a cubrirlo. Por lo tanto, los pacientes tienen que pagar grandes cantidades de dinero para obtener una salvación. El otro modelo que sigamos es el modelo dominante. En este modelo dominante vemos que hay fuerzas ambientales y el gobierno, los negocios y las masas. Aquí las masas es lo que llamamos popularmente el pueblo. Es un modelo propuesto por las organizaciones campesinas organizadas a través de la vía campesina, que está basado en una economía familiar y en la defensa de una soberanía alimentaria, entendida como el derecho de los pueblos. Esto se fundamenta en la declaración final del Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria de La Habana, Cuba, del 7 de septiembre del 2001. Desde esta perspectiva se considera necesario priorizar la producción de alimentos para los mercados domésticos y locales, basados en explotaciones campesinas familiares diversificadas y en sistemas de producción agroecológico. Se trata en definitiva de favorecer el control de la comunidad sobre los recursos productivos frente a los crecientes intentos por parte de corporaciones privadas. Esto implica el impulso de políticas públicas acorde con esta estrategia. Entonces, luego tenemos un tercer modelo que es the Countervailing Force Model. Este modelo, como lo vemos a continuación, múltiples fuerzas ambientales, públicas, de gobierno y corporaciones de mercado en operaciones de liderazgo. Entonces vemos una interacción entre estas tres fuerzas, entre estos tres elementos que funcionan como un todo, y el gobierno cumple su función de regular las actividades corporativas, las actividades públicas, con una intervención directa en un modelo ambiental. Un cuarto modelo es el modelo de accionista. Este modelo son los stakeholders. También recordemos que en el ámbito empresarial significa que está interesado o parte interesada, y que se refiere a todas personas u organizaciones afectadas por las actividades y las decisiones de una empresa. Stakeholders se dividen en stakeholder primario y stakeholder secundario. Ahora sí, visto los modelos que existen en las relaciones Estado y negocios, podemos analizar el modelo BGS, donde interactúan los negocios, el gobierno y la sociedad. Si nos vamos a la parte de los negocios, vemos que aquí el individuo recibe sin elección una serie de preceptos que desconoce, pero que tiene que cumplirlo porque los movimientos económicos domésticos y cotidianos, atados a una más compleja gama de variables de la microeconomía, ¿okay?, tanto la micro como la macro, según estén dirigidas a un sector o a toda la economía en general, influencian en su desarrollo y manejo social, y él debe adaptarse y manejarse de acuerdo a las fuerzas que la regulan. Y vemos las actividades económicas, las actividades productivas y todo el modelo del uso del mercado. Luego tenemos la parte de gobierno, que es una visión país, como lo vemos acá. Es una visión inclusiva, humanista, demócrata, de puertas abiertas, que justamente es hacia donde Costa Rica se encamina. Da lugar a emprendedurismo, modelos pluralistas de justicia social, paz, seguridad jurídica y personal, la familia, y aquí hay un término muy importante que es el soberano. El soberano, en términos de gobierno, en términos políticos, el soberano se refiere al pueblo. En una democracia, pues el pueblo
está representado por sus instituciones. Y este es el elemento más importante en esta visión de consenso. Luego tenemos la parte de la sociedad, donde vemos que está el ciudadano en sí mismo, ahí está la empresa, están las universidades, gremios, trabajadores, iglesias, jóvenes, educación, cultura, ONG. Entonces son todos los elementos o actores, propiamente dicho, estos actores son los que influyen en la actitud de un ciudadano, que se ve influenciada en las políticas del gobierno o políticas del Estado. En esta gráfica, donde nos representan las MIPYME, en los últimos años el interés de los gobiernos, del sector privado y las universidades por las micro, pequeñas, medianas empresas, o sea, las MIPYME, desempeñan una función clave en la creación de empleos, en la agregación de valor y en la productividad de la economía de cada país. Aquí cabe destacar que la economía costarricense descansa, ojo al dato, descansa en un 80% toda su actividad económica en las pymes. Sí. Vemos que aquí un elemento muy importante son los que conocemos como organismos multilaterales, que podemos citar el BID o Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el BESE. Son instituciones que a su vez están clasificadas en 4 categorías. Una, de mejoramiento del entorno de negocios. 2, de servicios financieros. 3, servicio de desarrollo empresarial. Y 4, desarrollo y difusión de estrategia. Son estos organismos multilaterales que a su vez influyen en el proceder de las políticas del Estado o políticas del gobierno hacia los sectores económicos de un país. Podemos citar la noticia de los últimos días en la cual el gobierno, pues en su negociación del Fondo Monetario Internacional o FMI, está teniendo una propuesta en la cual pues se va a ver muy afectado la parte económica del país. Bueno, como clave de desarrollo del país tenemos las pymes, ¿okay? O mejor dicho, las MIPYME o micro, pequeña y mediana empresa. Juegan un papel central en el crecimiento de la economía de Latinoamérica y del mundo, ya que no solo genera más de 2/3 partes del empleo, sino que su aportación al Producto Bruto Interno asciende al 40%. Esto lo indicó la coordinadora del Programa de Bienes Públicos Regionales del BID, Laura Bocalandro. En su política y estrategia de desarrollo del país, el gobierno, a través del MISID, pretende desarrollar el área de las pymes, o más bien de las MIPYME, con este proyecto no reembolsable para adjudicar como mínimo 21 beneficiarios. Una vez analizado la relación entre estos 3 factores y la economía, se concluye que todos brindan una característica como un punto de importancia en la creación de cualquier sociedad. Cada parte genera y fomenta el crecimiento económico. Además, se da a entender que cada concepto se entrelaza e influye el uno al otro con mucha frecuencia. Esta información definitivamente nos brinda un entendimiento más completo sobre los procesos económicos y cómo el mal manejo de cualquier factor pudiese crear un déficit en la economía y la sociedad. Muchas gracias.